Saludo a Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Antonio. El mismo que viste y calza. Pero te escucho muy de lejos, Antonio. Estoy en el País Vasco. Recién estuve conversando con tu productor y no podía atender porque estábamos en una reunión con un centro tecnológico extraordinario acá en el País Vasco. Vos sabés que el País Vasco es un país, la comunidad vasca, el País Vasco en España, es uno de los más desarrollados industrialmente. Tiene el mayor PBI per cápita, tiene un desarrollo industrial muy importante, que fue posible porque hubo una convergencia entre las políticas de gobierno en materia de desarrollo industrial y las políticas del gobierno en materia de promoción del I+D. La investigación es fundamental si queremos ser un país desarrollado industrialmente, y necesitamos serlo porque mejora muchísimo las condiciones de vida de los argentinos si nosotros somos capaces de dejar de ser solamente un país exportador de materia prima o productor de materia prima. Bueno, ahí está con lo que decís vos, ¿no? Cuando el Estado se pone de acuerdo, convoca una gran concertación y todos los sectores firman un convenio para sacar el país adelante, si no es muy difícil. Exactamente, creo que en la agenda política argentina está ausente el tema tecnológico, la necesidad de desarrollo tecnológico vinculado al sector empresario para poder, ser algo más que un país, como te decía, que produce materia prima con escaso valor agregado. Nosotros necesitamos industrializar el país, no todo es sustitución de importaciones. Muchas de las cosas que se pueden hacer tienen que ver con bienes o servicios que nosotros podemos producir con mucha ventaja respecto a otros países. Ricardo, tengo una pregunta así, interna partidaria. ¿Vuelve la lista 3? No lo sé, yo vengo reclamando que haya una discusión en el partido acerca de las razones por las cuales se podría justificar una continuidad de esta alianza que tenemos con el PRO. Yo, con el mayor de los respetos hacia el PRO, creo que no hay razones porque pensamos de manera muy diferente. Lo vengo diciendo desde el año 2015, es más, desde el año 2014, cuando se discutía la posibilidad de este acuerdo, yo expresaba, sin perjuicio, reitero, del respeto que me merecen todas las ideas, que la Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con el pensamiento liberal del PRO. Pero he estado en minoría, ¿no? Ahora, Facundo Manes parece que toma tu discurso y ahora habla de una lista separarse del PRO. No le he oído decir eso. Le he oído decir otras cosas y me llama la atención la reacción del partido cuando en realidad ha dicho cosas que son bastante son de público conocimiento, ¿no es cierto? Y me parece que lo que deberíamos exigir o deberían exigir los radicales, los que tienen mayores responsabilidades en la conducción, es que se discuta hacia adentro del Cambiemos, que no transformen a Juntos por el Cambio o al radicalismo en un cuartel, en un regimiento que no se pueda discrepar. Y eso no es bueno ni para el partido, ni para la política, ni para la democracia. Hay que discutir todas las cosas y nadie puede enojarse porque existan miradas críticas respecto de algunas cosas que se hicieron en el 2015. Es más, del 2015 en adelante, es más, ojalá las hubieran tenido estas miradas en los momentos en que gobernaba el PRO. Seguramente hubieran podido explicar muchísimos errores. Si terminan las PASO, que es una de las ideas que hay muchos partidos políticos que están de acuerdo, ¿vos crees que una interna abierta entre todos los sectores? Porque, digamos, los partidos políticos están en condiciones de ir a una interna, de los pocos es el radicalismo. Sí, no sé, yo no sé cuál es el mejor mecanismo. Esa es una discusión que seguramente nunca se va a saldar. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Lo cierto es que desde mi punto de vista lo que interesa es, en esa interna, en todo caso, si existe, que se expliciten, se hagan claras las posiciones de cada uno de los partidos, porque si esto ocurre, ustedes verán que la Unión Cívica Radical y el PRO tienen muy pocas coincidencias. Si tienen muy pocas coincidencias, ¿qué hacemos juntos? Y esta es la gran pregunta que debemos hacernos los radicales. Pero no se la hacen, la eluden, y de esta manera, continúa celebrándose alianzas entre fuerzas que nada tienen que ver entre sí. Vos sabés que el otro día veía la película 1985, recordando la historia del fiscal Estracera, me acordaba mucho de tu viejo, ¿no? Que
en el momento que él inicia el juicio de las juntas, la situación era otra en Argentina, y de hecho 2 años después estuvo el golpe de cara pintada, o la tentativa de golpe de cara pintada. Y vos fíjate la diferencia de pensamiento que habría entre un sector liberal y un radicalismo al estilo Alfonsín. Sí, claro, bueno, bueno, la película no la vi todavía, no he podido ir a verla, pero bueno, ya la voy a ver. Tenía un comentario muy elogioso y me parece muy bueno que se discuta sobre todo lo que ocurrió en aquellos años, en los años de la dictadura militar y la política de derechos humanos que se puso en marcha después de 1983. Me parece muy importante que se recuerde porque, bueno, tal vez algunos creen, los que nacieron después de la democracia, que nunca ocurrió lo que ocurrió de 1976 a 1983. No creen que siempre hemos vivido en democracia. Es bueno que lo recuerden los más jóvenes y que sepan lo que es el horror. Que nada hay más perverso y más cruel, más intrínsecamente perverso y cruel que una dictadura. Y vos fíjate que ahora se pretende instalar de nuevo la teoría de los 2 demonios. Sí, bueno, yo no sé, mira, dejemos esa discusión. Nosotros tenemos la democracia, mira, nosotros no somos un país fracasado, depende de cuáles sean los parámetros que vos utilices para hacer una adjetivación de ese tipo. Por lo pronto, desde 1983 hemos registrado, bueno, avances importantes en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con el derecho a votar, con el derecho a elegir a sus gobernantes por parte de los pueblos, en materia de libertad de expresión, en materia de organización sindical, en fin, se han registrado muchísimos derechos. La inexistencia de esos derechos, bueno, causan muertes, ¿no? Desaparición de personas. Cuando los derechos que nosotros conquistamos en 1983 no se reconocían, bueno, mucha gente moría, mucha gente perdía su libertad, mucha gente perdía sus bienes. En ese sentido hemos progresado mucho, y en materia de justicia social no hemos progresado tanto como creíamos que teníamos que haber progresado. Pero precisamente lo que hay que preguntarse, ¿por qué no progresamos? ¿No es cierto? Y de todas maneras hemos progresado, pero mucho menos de lo que nosotros creíamos que íbamos a progresar. Y la deuda no es de la democracia, como dicen algunos. La democracia no gobierna, la democracia no toma decisiones, la democracia no privatiza, la democracia no baja ni sube impuestos, la democracia no abre las economías de par en par. Lo que quienes hacen todas esas cosas es la política o los políticos. Bueno, fíjense cada uno cuáles fueron las políticas aplicadas por uno u otro gobierno. Fíjense lo que han pasado en el mundo con las políticas aplicadas en la Argentina durante la década del 90 y del 2015 al 2019, y llegarán a una conclusión. Desde mi punto de vista, la historia demuestra que con esas políticas los principales problemas que tenemos los argentinos no solo no se resuelven, sino que empeoran. Bueno, pero si la sociedad decide otra cosa, que vote otra cosa. No, pero me parece que el gran debate es la discusión política sobre estos temas que vos estás planteando, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Argentina? El debate es la que tiene que ver con los programas. En 2019, cuando perdió Cambiemos, a mí me preguntaban, escribí un articulito que iba a ser el partido. Yo dije en ese momento que estaba seguro de que luego de la derrota del 2019, el radicalismo le iba a disputar a Cambiemos el liderazgo electoral o las candidaturas, pero que dudaba mucho de que se atreviera a disputarle el programa, los proyectos, que desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista ideológico, el radicalismo no ha dado señales de que está dispuesto a modificar las posiciones que tuvo desde el 2015 al 2019. Y sigue ocurriendo lo mismo. Yo no veo que haya cambios en ese sentido. Sí se disputa electoralmente, sí se disputa el liderazgo electoral, pero para hacer lo mismo que hicimos del 2015 al 2019. Pero entonces eso no representa, desde el punto de vista de lo que la Unión Cívica Radical ha representado históricamente, ningún progreso. No, y aparte, digamos, hay que empezar a que el Estado vuelva a ser el mediador entre los que más tienen y los que menos tienen. Si no, volver a lo mismo. Como ocurre en muchos países del mundo, y en mayor grado ocurrió en otros tiempos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 80 prácticamente, el Estado, con acuerdo de los sectores económicos, con acuerdo de los sectores del trabajo, con acuerdo de los sectores de centro izquierda y de centro derecha, el Estado tenía
influencia muy importante en el ordenamiento y en la organización de la economía. ¿Por qué razón? Porque de la economía dependen cosas muy importantes, dependen las condiciones de vida de la gente. ¿Ustedes creen que para mejorar las condiciones de vida de la gente, si las decisiones económicas y la organización de la economía la decide el mercado, la decide solo el sector privado? Yo creo que no, y reitero, no se trata de una teoría. Vayan a leer un poco de historia y verán que el mayor progreso social y el mayor progreso económico se produjo en tiempos en los que el Estado tenía una influencia importante en el funcionamiento de la economía, no a través de imposiciones, sino a través de acuerdos entre la política, los sectores económicos y los sectores del trabajo. Ricardo, te mando un abrazo gigante, un abrazo enorme, Ricardo. Gracias a vos, Antonio, un abrazo muy grande a todos, chao.